Señor, por medio de tu palabra, lo pongamos por obra en nuestra vida. Señor amado, gracias te damos. Toda la gloria, Señor, toda la honra sea solamente para usted, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levantamos nuestras manos, vamos a glorificar al Señor, y la gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Muy bien. Estamos en el tema noveno, ya novena lección, donde estamos hablando acerca del creyente y su trabajo dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Para quienes están con su material, a los quienes están trabajando con él, bendito Dios, por favor ahí en el tema novena lección, el creyente trabajando dentro de la iglesia, ¿verdad? En el punto número 2 hemos hablado, vamos a hacer un repaso de lo que el martes pasado, antepasado estuvimos aquí, gloria al Señor, donde el trabajo del creyente dentro de la iglesia, la misión de la iglesia en sí. Habíamos tomado como referencia el libro de Juan capítulo 4, 23, y habíamos dicho que la misión de la iglesia, de todos los creyentes, de todos aquellos que un día tomaron esa sabia y buena decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, dijimos que su misión para con Dios era adorar, ¿verdad? Dios está buscando, dice, verdaderos adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad. Hablamos que adorar no simplemente es cantarle, adorarle es en sí una vida de adoración a Dios. Todo lo que hacemos para el Señor es parte de nuestra adoración. Desde el hecho de venir a la iglesia es como una ofrenda, es como un sacrificio que debe llegar como olor fragante a la presencia del Señor, ¿no? Y cuando nosotros adoramos a Dios de esa manera, le estamos rindiendo pues toda reverencia, todo culto a nuestro Dios con lo mejor de nuestros corazones. De ahí la puntualidad en los cultos, ¿no? Dijimos que no solamente es el poder adorar, implica solamente asistir, sino también el estilo de vida que llevamos, no solamente dentro de la iglesia. Si nosotros somos verdaderos adoradores, tiene que ser en todo lugar. Y la misión de la iglesia para con Dios es adorar. Dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Hay personas que adoran, pero Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nuestra vida plena, nuestra vida completa debe ser una vida de oración. Desde nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestras actitudes, nuestras acciones. Eso también el Señor lo toma como una ofrenda de adoración. No solamente adorar es cantar, no solamente adorar es batir las manos, no solamente es postrarse delante de Dios y decirle cuán grande, maravilloso te adoramos, Señor. No, la adoración va más allá. Esa es la parte tal vez práctica, bendito Dios, visible de lo que hacemos. Pero Dios conoce cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y Dios sabe, amado hermano, quienes le adoran en espíritu y en verdad. Para muestra de ello, ustedes recuerdan cuando Jesucristo entró a Jerusalén, dice que todos le adoraban, todos le ponían mantos y cortaban palmas y le ponían para que él pasase por ese lugar. Y todos le exaltaban, le adoraban, levantaban las manos y decían gloria a Dios y bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sorpresa fue cuando Jesucristo entró a Jerusalén y miró a aquella gran multitud que entre ponía, le adoraba y le alababa. Jesucristo se puso a llorar y Jesucristo dijo, este pueblo de labios, pero su corazón está distante. Entonces Dios conoce a los verdaderos adoradores y Dios está buscando verdaderos adoradores, cristianos que le adoren de corazón, ¿no? Yo les decía allá en la iglesia El Rema donde estamos que debe haber una buena motivación para venir a la casa del Señor. Nuestra mayor motivación para venir a la casa de Dios es darle gracias por todas las cosas que el Señor
ha hecho en nuestra vida, ¿no? Decía el otro día un hermano en la iglesia que a veces nosotros sabemos el horario de ingreso de nuestro trabajo y nos desesperamos y tratamos de llegar temprano porque si no, no haces un memorándum o de repente pueden sancionarnos o peor de los casos, descontarnos, ¿verdad? Y nos preocupamos para eso. Pero en la iglesia muchas veces no ocurre eso. Salvo circunstancias que algunos hermanos, distancia, trabajo, estudios, salen después del horario que empieza el culto. Pero a veces es lamentable, hermanos, que viven cerca de la iglesia y no vienen a la hora indicada. Podrán adorar, pero no son verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores, hay una inquietud en el corazón. Está en casa desesperado, está en su casa angustioso por estar ya en la casa de Dios. Eso también es adorar. El cristiano que adora en espíritu y en verdad vive en el temor de Dios en todo lugar. No solamente en la iglesia, es hermano, hermana, es en todo lugar. Muestra por sus frutos de vida de cristiano, de hijo de Dios, que es un verdadero adorador. Amén, hermanos. Nosotros mencionamos eso, gloria al Señor, y solamente como referencia. También hablamos en el punto número 2, dice para con los hombres. Ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Para con los hombres. Ahí en Hechos 13:15 también mencionamos que la misión de la iglesia para con Dios es recibir la exhortación. Ellos dijeron, varones, si hay alguna palabra de exhortación de vosotros para nosotros, díganlo, dijeron los de la iglesia, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Entonces, una forma, una manera de que nosotros, nuestra misión para con Dios es recibir la exhortación de parte de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces a muchos no les agrada la exhortación. A muchos no les gusta la exhortación, sea de vuestros pastores, sea de vuestros líderes, o sea de vuestro Dios, cuando Dios habla a través de repente de un predicador, de un pastor, de un maestro. Entonces, no solamente, Hechos capítulo 13, vamos a leer para que usted lo pueda entender un poquito mejor. Y ahí empezamos ya el resto porque ahí nos hemos quedado. Hechos capítulo 13, versículo 15. Lea conmigo, por favor. Dice así de la siguiente manera. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿No? La misión de la iglesia para con Dios es recibir la palabra de exhortación. ¿No? Si nos exhortan, a buena hora. Gloria a Dios. Y dijimos que la palabra exhortación significa alentar, nos alienta. La exhortación es bueno para nuestra vida, nos enseña, nos corrige, nos ayuda a conducirnos bien. Si nos estamos desviando a través de la palabra de la exhortación, como que el Señor endereza nuestro camino. Si de repente nuestras actitudes no están del todo bien, a través de la exhortación de parte del Señor, Él nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar y cómo debemos de llevar nuestra vida ahora que somos cristianos, ¿verdad? Entonces ahí la misión de la iglesia para con Dios, Hechos 13:15, le dijimos recibir o aceptar la palabra de exhortación, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver para con los hombres que un día tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Volteamos un poco las páginas y nos ubicamos en Hechos 2:42 y lo lecturamos. ¿Qué dice? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Leyeron eso? Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál es la misión de la iglesia para con los hombres? Hombres, mujeres de Dios que un día tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanita, según su opinión. Enseñarlos, ¿no? Adoctrinarlos, ¿no? ¿Por qué hoy en día en muchas iglesias nosotros por la gracia de Dios que hemos tenido, hemos visitado muchas iglesias y una difiere de otra?
a pesar de que creemos en un mismo Dios, hablo de las iglesias evangélicas, a pesar de que tenemos un mismo Señor, a pesar de que manejamos la misma Biblia, y a pesar de que puede variar el nombre del templo, pero todos somos evangélicos, ¿verdad? Pero ¿por qué hay esa diferencia entre una y otra? Algunas son más liberales, otras son más ortodoxas, otras ya totalmente, prácticamente se han desviado. ¿A qué se debe eso? A que falta doctrina, falta enseñanza. Si usted puede leer el versículo, unos versículos anteriores, el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Cuál fue la preocupación de la iglesia? ¿En qué consistió la preocupación de la iglesia con esas 3,000 personas que se convirtieron? Eso bueno, de una manera, ¿no? Pero tomando el punto aquí, tenían que enseñarle. Y eran nuevas criaturas. ¿Cómo es una persona cuando se convierte? Recuerde que ese día había personas de diferentes niveles sociales, diferentes niveles culturales, con diferentes costumbres, con diferentes hábitos, de repente hasta que con diferentes tipos de credos que habían adorado por dioses de diferente manera. Y así son las personas que se convierten. Cuando hacemos una campaña, un aire libre se convierte en 4, 5, 10, 15, 20. Son personas que ignoran muchas cosas. Son personas que desconocen en sí la vida cristiana. Y si la iglesia no se preocupa por discipular, porque el Señor dijo, y predicar el Evangelio, pero Mateo dice, también ir a hacer discípulos. Entonces, la misión de la iglesia aquí, en este pasaje, la misión de la iglesia en sí, para con estos hombres que se convirtieron, más de 3,000 personas, era instruirlos, era adoctrinarles, enseñarles desde la A a la B, a la C, y luego todo el abecedario cristiano, si lo podemos decir de esa manera, ¿verdad? Desde las doctrinas básicas, desde la doctrina del nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la doctrina del pecado, la doctrina de la muerte, la doctrina de los juicios, la doctrina de la oración, la doctrina de la palabra, todo en sí. Por eso dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina. En algunas iglesias carecen de enseñanza, y la Biblia dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué muchas iglesias se esfuerzan o nos esforzamos en grandes campañas? Invertimos tiempo, invertimos dinero y todo lo demás. Y en algunos lugares hacen no solamente 2, 3 días, en 4 días, 7 días, 10 días de campaña, gran cruzada evangelística de prodigios y milagros, y la gente se convirtió. Porque Dios usó un varón, porque la misión del evangelista es ir y predicar, echar las redes. Y el Espíritu Santo tira las redes, gloria al Señor. Y ahí están los peces, espiritualmente hablando, están ahí la gente que se convirtió, que oyó. El evangelista cumplió su misión, porque la misión del evangelista es ir y pescar almas para el reino de los cielos. Pero la misión de la iglesia es usar sus pastores, es usar sus maestros para instruir al nuevo creyente. Porque si un creyente no es instruido, no es discipulado, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a permanecer? No va a permanecer. Si para muchos cristianos que a pesar de han sido instruidos, ya no están en las iglesias, ¿cuánto más para uno que desconoce? Para muchos que vienen con diferentes tipos de adicciones, droga, alcohol, o llevan una vida completamente desordenada, las luchas son fuertes. ¿Y qué es lo que le va a mantener al creyente? Una buena instrucción. Así como ustedes, que Dios me los bendiga, a los que se interesan por ser instruidos en la palabra, a los que cada día de culto, donde hay enseñanza, sea ayuno, sea vigilia, sea un día especial entre la semana, donde haya un discipulado, una enseñanza, Dios bendiga a aquellos hermanos que se preocupan o se interesan por estudiar.
No solamente aquí hay una parte de la preocupación de la iglesia, sino también de los que se convirtieron. Porque ahí dice, perseveraba. Usted viene desde Pepao, ¿no, hermanita? Desde 3 de octubre. Desde 3 de octubre está aquí aproximadamente a 40 minutos, 45 minutos. Dios te bendiga ahí. Dios va a bendecir tu esfuerzo, tu sacrificio. Perdone que le diga esto. Y es lamentable que hermanos que viven a una cuadra no vengan. ¿Ah? Qué tristeza y a la vez qué vergüenza para aquellos que tal vez de una manera tienen todas las facilidades, ¿no? Entonces, la misión de la iglesia para con los hombres que un día se convirtieron al Señor es la responsabilidad de la iglesia. Discipular, enseñar. Y para enseñar y discipular se requiere mucha paciencia. Le decía Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Ah? No sé si alguien aquí es docente, no sé si alguien es un profesor, maestro en un colegio, o ha tenido, bueno, está nuestro hermano Edgar, ¿no? Gloria al Señor. Que cuando hay en un colegio, en un salón de un colegio, o en una universidad, o un instituto, no todos tienen la misma capacidad de captación, ¿verdad? Tienen el mismo maestro, tienen la misma enseñanza, pero no todos se desarrollan ni todos alcanzan, digamos, en la captación general de una manera uniforme. Algunos de repente son más aplicados, otros son más de repente, qué sé yo, desarrollan más rápido el trabajo que se les deja, de muchas maneras. Así es en la iglesia. Imagínense aquí, que no pasa, tal vez sí, tal vez no lo sé, pero que si aquí en esta iglesia, en cualquier iglesia, se les instruyera después de una campaña, vienen drogadictos, alcohólicos, homosexuales, prostitutas, ladrones, asesinos, y vienen doctores, y vienen abogados, y vienen... Todos empiezan de cero. Pero de un término, digamos, no general, pero individual, una persona que no ha tenido conflictos con adicciones, una persona que fue a la campaña y escuchó la palabra, es un hombre correcto, un hombre culto, un hombre educado, un hombre que tal vez no hizo nada a nadie, pero la palabra le tocó y entró. No va a tener muchas luchas, como un drogadicto, como un alcohólico, o un homosexual, o una lesbiana, o una prostituta, ¿verdad? Entonces, para eso la iglesia, quienes están a cargo, tienen que tener el tino, la paciencia necesaria y suficiente. Pero a todos por igual se les tiene que instruir. La iglesia se preocupó en eso. En esas 3,000 personas que se convirtieron, la iglesia cumplió su misión. Recuerden, la misión de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia era de ir y predicar el evangelio. Se convirtieron, punto número 1. Bien, pero eso no termina ahí. Él dijo, ir y hacer discípulos y enseñándoles de todas estas cosas para que las guarden hasta que Él venga. Su nombre sea la gloria. ¿Entienden? Entonces, la misión de la iglesia es instruir, es adoctrinar. Como dijo el Señor, ¿no? En el ejemplo, en la parábola de los 2 cimientos. Quien está cimentado en la roca, quien está cimentado en la palabra, van a venir problemas, van a venir tentaciones, van a venir dificultades en la vida del creyente. Usted lo sabe porque usted lo vive o lo está viviendo. Pero si un creyente está bien cimentado en la palabra, está bien cimentado en el conocimiento de la palabra, va a ser bien difícil que de repente caiga. Pero el que no se preocupa ni siquiera por leer la Biblia, por asistir a la iglesia, por dejarse instruir por la palabra, es más probable que vuelva por donde ha venido. Y como dice la Biblia, su estado va a ser peor que en el principio. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia para con los hombres? Adoctrinarlos. ¿Estamos aquí? Amén. Hay que adoctrinar, hay que enseñar, hay que discipular, ¿no? Conversaba con nuestro hermano Edgar y le decía, hijo, tienes que ya empezar a preparar líderes en la iglesia. El pastor tiene que preocuparse juntamente con preparar líderes. ¿Quién va a tomar nuestro lugar?
Pablo se preocupó eso, Jesús se preocupó por eso. Y en esto están llamados hombres y mujeres, a su nombre sea la gloria. ¿No? Entonces hay dos partes. Uno, el propósito de Dios para con su iglesia en cuanto a la misión para con los hombres es responsabilidad de la iglesia. Responsabilidad de sus líderes, de sus pastores, de sus maestros. Instruir, adoctrinar, enseñar, discipular. Pero es responsabilidad de los creyentes participar de ellos. A su nombre sea la gloria. Participar, interesarse, ¿no? Y se nota en el hermano que se interesa por aprender. Se conoce en el creyente cuando está interesado, hermano, cuando tiene hambre, quiere conocer un poco más, ¿no? Hay mucha gente que se convierte y quiere que Dios lo use. Y quiere que Dios haga prodigios y milagros por medio de su vida. Y gloria a Dios, Dios lo puede hacer. Hay quienes dicen, no, ¿para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanto conocimiento? El poder de Dios, dicen. Y yo en cierta manera digo, sí, el poder de Dios. Pero mire cómo está el mundo, cómo está la iglesia, llena de apostasía. Tantas herejías se cometen en las iglesias por desconocimiento. Cómo se están ministrando hoy en día muchas personas. Estamos cayendo en el espíritu del error. La iglesia ha caído en la apostasía. ¿Por qué? Porque la iglesia se deja engañar, porque no escudriña, porque no se preocupa en conocer, ¿no? En algunas iglesias, los miembros de la iglesia se conforman con lo que reciben, ¿no? Vamos a hacer una figura de esto. Si nosotros estamos en un compartir, sea de un pan con queso, o un pan con jabón inglés, disculpen los que tienen hambre, pero igual, ¿no? Y una tacita de café, tecito de Everblaze o una gaseosa, qué sé yo, no empieza a repartirse. Se suele hacer esto. Se pasa una primera vez y todos toman un vaso y un pan, ¿verdad? Es cierto, definitivamente. Y nuevamente se pasa nuevamente. El que tiene hambre y tiene sed va a volver a coger, ¿o no es así? Lógicamente eso va a ocurrir. Si pasara por mí yo me comería de repente hasta 3 y 4 panes. ¿Entiendes? Santo. Su nombre sea la gloria. ¿Qué hago ver esto? Que el creyente tiene que tener hambre de la palabra. No conformarse con lo que usted recibe. No digo que no recibe, con lo que recibe aquí por sus maestros, sus predicadores, sus pastores, quienes les instruyen. Seamos como los bereanos, investiguemos, profundicemos. Más de 1, 2 o 3 veces estoy recomendando que invierta en su educación, invierta en su conocimiento. Cómprese un buen comentario bíblico, cómprese un buen diccionario, una buena Biblia, una Biblia de estudio, profundice, investigue, pregunte, para que de esa manera, amados hermanos, podamos conocer un poquito más de lo que Dios quiere que conozcamos a través de su palabra. Amén. La iglesia se preocupó en eso. Y miren los resultados. Miren los resultados no inmediatos, pero miren los resultados posteriores. De esos 3,000 personas que se convirtieron y luego aún más, la iglesia se extendió. Se comenzaron a abrir obras por aquí y comenzaron a abrirse obras por allá. Y comenzó la iglesia a enviar misioneros. Comenzó la iglesia a enviar obreros. La iglesia se expandió más. Nosotros, hablo en términos general, tal vez aún no lo podemos hacer o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si abrimos una obra allá, ¿a quién enviamos? Si queremos hacer misión, ¿a quién enviamos? ¿Ah? ¿Se da cuenta? O abrimos una obra y nos entusiasmamos. ¿Y a quién dejamos? La iglesia tuvo visión ministerial. La iglesia entendió bien claro el mensaje. No solamente de ir y predicar, sino hacer discípulos. Por eso dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina. Ahí con su, permítame hacerlo, su Biblia, su manual, su cuaderno, su lápiz, su borrador, su tajador,
y estaban ahí en los días de enseñanza puntuales, con todo el material, y cada rato levantaban la mano y le preguntaban, y le preguntaban, y le preguntaban. Como que lo tenían loco a los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Porque cuando se pregunta, se aprende. Amén. Tal vez no lo sepamos todo, pero acá están los consiervos del Señor, están los pastores, que nos pueden ayudar, porque nadie puede decir que lo sabe todo. Solamente el Señor. A su nombre. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia para con los hombres según Hechos 2:42? Adoctrinar, enseñar, discipular a los recién convertidos. Amén. Si se convierten 15, hay que discipular a esos 15. Hay que invertir. Mire, ¿qué hace la iglesia, el rema de Dios cuando alguien se convierte? Le sacamos un material, nivel 1, y se lo entregamos. Y de una y otra manera estamos tratando de enseñarle todos los pasos. Y para eso se requiere personal, idóneo, con conocimiento. Ustedes ya van a terminar el discipulado nivel 1. Les hago recordar sus notas: 18, 19, 14, 15. De 15 para arriba están capacitados según su examen, a menos que hayan plagiado, al menos que se hayan copiado, están condicionados para enseñar a otros. ¿Me entienden? Si aquí se convirtieran 15, 20 almas, tal vez no podrían entrar al nivel 2. Alguien tendría que enseñarles el nivel 1. ¿Quiénes están llamados a hacerlo? Ustedes, que ya pasaron al nivel 2. A su nombre sea la gloria. Pero cuando hay interés, cuando hay disposición y hay buena voluntad para aprender. Amén, hermanos. Amén. Seguimos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Miren lo que dice la Biblia. La misión de la iglesia de Éfeso, que es una tipología de todas las iglesias que deberían tener ese mismo sentir, porque el Señor a todas las iglesias, o a todas sus iglesias, les ha dado los ministerios. Y mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice así, permítame leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es aquí donde debe trabajar los ministerios de la iglesia, especialmente el de maestro, ¿no? Especialmente los que tienen el ministerio de maestro. Hay maestros evangelistas, hay pastores maestros, como hay pastores solos. ¿Entiende? Ahí Pablo decía: Pablo, apóstol, predicador y maestro. No era pastor. No era pastor. No, Dios no le dio el ministerio de pastor. Porque Dios reparte los dones y el ministerio como Él quiere y a quien quiere. ¿Cuánto pueden decir amén? Por eso dice 1 Pedro 4:10: cada quien ministre conforme al don que le ha sido otorgado. Entonces, aquí, en este pasaje, con relación al tema y al punto que estamos tratando, según Efesios 4, 11, 12, aquí hay un trabajo muy, muy largo para los maestros, para los pastores maestros, evangelistas maestros o maestros simplemente en la iglesia. ¿Cuál es el trabajo según este versículo? Léalo, por favor. Alguien me dice, con toda la seriedad del caso, recuerden que estamos en la casa del Señor. Dice así. A ver, alguien me dice, ¿cuál es la misión de la iglesia según este pasaje con relación a los ministerios? ¿Qué nos dice? Ese es el objetivo. Pero dice ahí que él mismo instituyó, ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, maestros. ¿A fin de qué cosa? ¿Para qué? ¿De qué? Del ministerio. La iglesia tiene que tener visión ministerial. Dijimos, creo, la semana pasada, o el martes antepasado, la clase anterior, que una iglesia no se debe conformar con que haya solamente un pastor.
o con que haya simplemente un evangelista, o que haya simplemente, qué sé yo, un maestro, ¿entiendes? O un misionero, ¿no? La iglesia tiene que aspirar a más. Amén. Por ejemplo, es un caso, no sé si aquí se da. Aquí tenemos al pastor Casimiro como pastor de la iglesia, ¿entiendes? Pero yo tengo entendido que ustedes tienen obra en Casma, en Vinzos, 16 de junio, Junto y Risto, este es el lugar. Son 5. ¿Hay pastores en esos lugares? Sí. ¿Permanentes? Dios lo bendiga. Si hay pastores ahí permanentes con el llamado de pastor, porque una cosa es el llamado y otra cosa es que alguien esté a cargo de la obra. Cuando alguien está a cargo de una obra y no es por llamado, entonces la que sufre es la obra, porque no es su llamado. ¿Entiende? Puede hacerlo con todo su corazón. Yo no soy carpintero, pero si me dan clavos y madera y serrucho, puedo de repente hacer una silla, pero no lo voy a hacer como lo va a hacer un carpintero. ¿Entiende? Puede que se me rompa un caño, la tubería en casa. Conozco parte de gasfitería. Puedo ir a comprar, qué sé yo, las uniones, el tubo, pero no lo voy a hacer como lo hace un gasfitero. Cada quien ministre conforme al don que le fue dado. Aleluya. ¿Entiende? Y eso es lo que pasa en las iglesias. ¿Entiende? Podemos encargar a alguien y está bien. Pero mire, Pablo, él hacía viajes misioneros y se establecía en cada ciudad donde él viajaba. Y él comenzaba a enseñar, a preparar. Y como tenía visión ministerial, decía: he aquí este varón, creo que tiene el llamado para... Y trabajaba con él. Si era un evangelista, trabajaba con él. Si era un qué sé yo, un misionero, trabajaba con él. ¿Por qué cree que en Éfeso Pablo le dejó a Timoteo? Cuando Pablo, en uno de sus viajes, conoce a Timoteo, lo ve un muchacho con conocimiento, entusiasta, dispuesto, y lo ve, lo capta y le dice a su madre: mira, tu hijo tiene cualidades, tu hijo tiene un llamado de parte de Dios. Mira, ¿qué te parece? Autorízalo para que me acompañe en mi viaje de misioneros. Timoteo acompaña a Pablo. Pero Timoteo caminaba con Pablo. Y Pablo, en el trajinar de la vida ministerial, en el apoyo ministerial que era Timoteo para con Pablo, Pablo empieza a ver su ministerio. Y en uno de sus segundos viajes, llega nuevamente y lo establece. Y le dice: bien, ahora te vas a quedar como pastor de la iglesia de Éfeso. Y se quedó ahí. A su nombre sea la gloria. ¿Entiende? Y si usted lee el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: y yo conozco tu obra y cuando trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya cuando Timoteo de repente murió, como que la iglesia también se degradó ahí. Bendito sea el Señor. ¿Entiende? Entonces, aquí la iglesia, la misión de la iglesia es que tenemos que preparar, hermanos. Si vemos hermanos y hermanas con ciertas cualidades, ciertas inclinaciones a la predicación de la palabra, hay que llevarlos al campo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nadie nace predicando, sí. Una vez me dijeron a mí, cuando yo fui a una campaña, y vale la redundancia, aquí en el Paul Harris, y vi a quien ustedes conocen, nuestro siervo del Señor, nuestro hermano evangelista Mario Tirado Pérez, y yo lo vi a este hombre, cómo predicaba. Y yo lo vi, la pasión que tenía. Estoy hablando hace 18, 19 años atrás. Y aún esa unción y ese amor, todavía, esa pasión todavía sigue en su corazón. Pero yo lo vi a este hombre y me impactó, me impresionó, llenó mi corazón. Yo era nuevo. Y fue un pastor y le dije: pastor, he ido al Paul Harris. He visto a este hombre, le digo, predicar. Yo quiero predicar como él, le decía. Yo quiero ser predicador. ¿Entienden? Y él me dijo: tú nunca vas a ser como Mario Tirado Pérez. Porque Mario Tirado Pérez es Mario Tirado Pérez, un siervo de Dios. Pero tú serás Roger Cruzado, caballero. Aleluya. Y Dios usará tu vida, tal vez de una manera distinta. Pero si es tu llamado,
a predicar, no vas a empezar a predicar multitudes. Vas a empezar a predicar a uno. Y si ese uno se convierte, entonces Dios te dará a 2 a 3 que tú le prediques. ¿Entiendes? Y si esos 2, 3, 4 se convierten, entonces Dios te va a llevar a una dimensión mayor, a su honor. Si ese es tu llamado, hermano. Porque Dios llama y coloca en la iglesia como Él quiere. No todos son pastores. Aleluya. En la sierra hay algo. En la sierra todo niño, todo joven anhela ser pastor. Quiero ser pastor, quiero ser pastor. Y a veces, hermanos, crecen con ese concepto en su mente y llegan a estar en una obra. Pero los resultados no son. ¿Por qué? Porque están en el lugar equivocado. Están ejerciendo un ministerio equivocado. Dios no te llamó para pastor. Te llamó para evangelista. Entonces predica la palabra. Dios no te llamó para evangelista, sino para, qué sé yo, para pastor. Entonces pastorea. Hazte cargo de una obra. Pero ¿cómo se enseña eso? A través de los ministerios ya formados, a través de los ministerios ya constituidos, reconocidos por la iglesia. Porque Dios da el ministerio, pero el que reconoce el ministerio es la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Entonces, si aquí hay un maestro, o hay 1, 2, 3 maestros, pónganle a enseñar. Y que se preocupe. Como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, que también era pastor maestro. Porque Timoteo no solamente era pastor, evangelista y maestro. 3 ministerios. Le decía, sobra de evangelista, predica, a tiempo y fuera de tiempo. Ahí le define su ministerio como evangelista también. Pero también le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Entonces Dios tal vez no te llamó solamente a ser pastor. De repente pastor maestro, pastor evangelista, evangelista pastor o evangelista maestro, no lo sé. ¿Entiendes? Pero lo que te llamó el Señor, dediquémonos a eso. Y para eso está la iglesia del Señor. Los maestros reconocidos, constituidos en la iglesia que están desarrollando. Los pastores, no a ser pastores, sino formar pastores. Los evangelistas, no a ser evangelistas, porque el ministerio lo da el Señor. Pero los evangelistas o los llamados evangelistas deben andar con los evangelistas en las calles, en los mercados, en los hospitales, en las cárceles. A su nombre sea la gloria. Hoy en día todos los evangelistas tienen púlpito y el trabajo de los evangelistas no es aquí, es en las calles. Amén o no amén. ¿Entiendes? Los maestros sí, su trabajo es más interno, a enseñar. Entonces dice que el Señor ha constituido todo estos ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Entiendes? ¿Cómo se van perfeccionando? En el ejercicio. ¿Entiendes? Si alguien está llamado pastor, el pastor le dice, si ve que alguien se inclina por ese ministerio, acompáñenlo. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a visitar a un hermano. Vamos a visitar a una hermana. Entonces ese hermano va a ir viendo, va a ir desarrollándose, va a ir viendo cómo es el trabajo. Y va a llegar un momento en que va a tener su oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, en el camino, en el ejercicio, tanto el pastor, maestro y todos los ministerios se van perfeccionando para hacer un buen trabajo eficiente en la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces aquí nos enseña para con los hombres prepararlos para la obra del ministerio. Yo no sé a qué ministerio habrá sido llamado usted, ¿no? De repente, gloria al Señor, nuestro hermano está definido su ministerio, hasta donde yo he podido verlo, la gloria sea para Cristo, está maestro y evangelista, gloria al Señor. Amén. Y él tiene que dedicarse a predicar y enseñar y preparar más evangelistas y más maestros para la obra del Señor. Amén o no amén. Amén. Todos estos años de nuestro hermano en su trabajo, en la iglesia y todo lo demás, nuestro hermano Casimiro está llamado a eso. A empezar a ver personas que se inclinen o tengan ese llamado para que a través de su experiencia, su conocimiento y de su propio ministerio vaya, bendito Dios, formando pastores para Hurto, para Casma, para todos esos lugares y cuantos lugares más se abran para la gloria de Dios. Amén o no amén. Aleluya. Dele palmas al Señor, a su nombre sea la gloria.
¿O hay alguna pregunta, alguna aportación? Si no hubiera, continuamos. ¿O hay alguien? Conforme. Perfecto, sí, por aquí mis hermanas, ¿todo claro? Sí. Muy bien. Dos cosas entonces definimos ahí. Para con los hombres recién convertidos, adoctrinarlos, instruirlos, discipularlos. ¿Correcto? Ya para más adelante dice también para perfeccionarlos al llamado, a la hora del ministerio, a las cuales han sido llamados, ¿verdad? Para con el mundo. Mateo 28, 18, 20. Es el campo blanco, ¿no? Lea conmigo, por favor. 28. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las... Ahí lo vamos a tomar, con referente al pasaje, al tema y al punto que estamos tratando. A todas las naciones. ¿Qué implica? ¿Hay un lugar específico donde tenemos que ir? El mundo es el blanco de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? El blanco de la iglesia es el mundo. Las naciones. Algunos dicen, no, a las naciones, y no empiezan ni por su casa. Sí. ¿Qué dijo el Señor? Primeramente, ser testigo ¿dónde? En Jerusalén. ¿No? Claro, ¿quién no le haría irse al mundo, a las naciones? Pero hay un campo, hay un blanco donde la iglesia tiene que enfocarse. ¿Entienden? Que es el mundo, las naciones, porque es el mundo y las naciones quienes necesitan oír un mensaje de esperanza. ¿Entienden? Por eso Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, toda persona. No importa la condición, ni la situación, ni tampoco la ubicación. Algunos dicen, bueno, vamos a evangelizar, vamos a predicar en la ciudad, en el campo también, ¿no? En la sierra también. Aleluya. En la puna también. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Quiénes van a ir ahí? Los valientes. ¿Amén o no? Claro, ahí van los valientes. ¿No? Es fácil, hermano, hacer misión en la ciudad. En la ciudad hay ciertas comodidades, si se puede decir. Tenemos casa, tenemos luz, tenemos todo lo que la persona le requiere. Aún los predicadores tenemos eso. Pero ¿quién va, digamos, a la parte andina? ¿Quién se arriesgaría? A ver, aquí nomás, a Unto, me dicen que el Unto el lugar es peligroso, la carretera es peligrosa, mucho brillo. ¿Cuántos quieren ir a Unto? ¿Ah? Ahí está, mi hermano César quiere ir a Unto. Gloria, ya ha ido a Unto, gloria a Dios. No, hay que prepararlo para la obra del ministerio entonces. Amén. Gloria al Señor, y se puede hacer, hermano. Dios es maravilloso, Dios cambia, transforma una vida. Miren lo que fue Pablo. El pasaje que leyó nuestro hermano, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, pero ¿en qué se convirtió? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Entienden? Entonces, hoy las iglesias están aquí en la ciudad, está llena de predicadores. Yo digo, doy gloria a Dios, gracias a Dios por la gente que sale a las calles. Pero a veces estamos en el mercado modelo, ¿no? En el mercado modelo, un predicador en la esquina, otro en esta esquina, otro en esta esquina, o se están haciendo turnos para predicar. ¿Entienden? Termina y entra otro predicador, termina y entra, yo digo, gloria a Dios, están haciendo la obra. Pero ¿por qué no vienen por acá, por la zona de San Pedro? ¿Por qué no se van por la zona de 3 de octubre? Aquí, el otro día fuimos a 3 de octubre, arriba, ya llegábamos al cielo. ¿Ah? ¿Por qué no vamos a hacer en estos sitios de fraternidad, San Miguel, Playa Ramal, de repente La Balanza? Hablo de este lugar. Porque ahí hay gente también que necesita oír la palabra del Señor. Amén o no. Entonces, como decíamos, hoy en día hay predicadores de vitrina, ¿sí? Bendito sea el Señor.
¿O qué hacemos a veces los evangelistas? Todos, me incluyo yo también. Que estamos esperando una carta de invitación. Que me digan, Iglesia Evangélica Pentecostés del Rema de Dios, no, pastor tal, dice, invitamos, por favor, sírvase concedernos al pastor evangelista Roja Cruzado para una cruzada evangelística de 3 días en tal fecha. Entonces yo cojo esto, muy bien, hermanos, nos han invitado a predicar, así que hermanos, no voy a saber que vamos a viajar, gloria al Señor. Pero si no llega esa carta, no salgo. Aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? Gloria a Dios. La iglesia no necesita una invitación. Los evangelistas no necesitamos una invitación para salir a la calle. Es un mandato de parte de Dios. Es una misión que tenemos que hacer. Se conviertan o no se conviertan. Porque el que convierte es el Señor y el Espíritu Santo. Amén o no. Amén. Nosotros tenemos que estar en esa disposición. La iglesia tiene que estar en las calles. En este tiempo que por lluvias en la sierra no salimos, pero estamos en las calles. Y cualquier lugar para mí particularmente es un lugar apropiado para predicar. ¿Me entiende? He entendido algo, que si Dios me llamó para predicar, hay que predicar. Y si Dios te llamó para enseñar, enseña. Si Dios te llamó para poder pastorear, pastorea las ovejas que el Señor te ha dado. ¿Cuántos pueden decir? Esa es la misión. El mundo. Hay iglesias que nunca han salido. Y otras peor, que tienen miedo a salir. Y otras peor, no saben ni cómo salir. Están ahí encerrados en sus 4 paredes. Hermanos, han hecho misión. ¿Qué es misión? Hermanos, han salido a hacer aire libre afuera, en los campos. Ay, no, pastor, el pastor no nos saca. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso el mundo está como así. Por eso que el diablo está ganando cada vez más terreno, más terreno. ¿Por qué? Porque la iglesia está muy pasiva. Si usted lee Hechos 5:42, dice la Biblia, y todos los días perseveraban en la enseñanza y en la predicación, en los templos, en las casas y por las calles. A su nombre se le gloria. ¿Entiende? Entonces había una preocupación en la iglesia, adoctrinados, enseñados ahí, capacitándose. Y luego todo ese conocimiento, toda esa capacitación lo volcaban en la parte práctica. Nosotros estamos llenos de conocimiento. Sabemos lo que dice la Biblia en cuanto a la misión, estoy hablando. Pero a veces no lo hacemos. Dios bendiga a las iglesias que salen. Dios bendiga a las iglesias que toman, bendito Dios, un grupo de hermanos. Y dice, hermano pastor, en la iglesia está el otro día, 3 hermanos se acercan y me dicen, pastor, por favor, queremos que nos autorice, ore por nosotros, porque hemos sentido en el corazón ir al hospital a predicar. Amén, gloria al Señor. Oramos por ellos. Dios Padre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, toda potestad y toda autoridad a tus hijos. Señor, los enviamos en tu nombre. Y se fueron, gloria al Señor. Y cuando regresaron dijeron, pastor, 3 se han convertido, 4 o 5 hemos orado por ellos, otros los han rechazado. Y vean sus rostros contentos, felices de estar haciendo algo para la gloria del Señor. Amén. Pero algunos no hacen nada. Perdón, hermanos, que afuera muchos no quieren salir, no dicen no tengo tiempo. Yo, por ejemplo, cuando salí a ver la obra de Dios, hermano, me quedé en un ranchito y al otro día en una silla necesito mi cara con granizo, los zancudos que me terminaron todos. Por eso que la iglesia ha perdido esa visión misionera. La iglesia primitiva era una iglesia misionera. ¿Entienden? A veces nosotros los pentecostales decimos, o pentecosteses decimos, estamos llenos del poder, somos una iglesia pentecostés. La iglesia primitiva fue una iglesia pentecostés, llena del poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Una hermana me decía, pastor, quiero hablar en lengua. Pastor, que yo quiero que el Señor me bautice en su Espíritu Santo. Yo le pregunté, ¿para qué? ¿Para que le escuchen hablar en lenguas? ¿Para que le escuchen profetizar? ¿Para qué fue investida del poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Para ser testigos. Para que salgan a testificar. Para poder hablar con denuedo. Para que la iglesia con señales y prodigios y milagros testifique del poder de Cristo. Amén. Entonces tenemos que salir de esa pasividad, hermanos.
Tenemos que buscar ser investidos del poder de Dios. El mundo nos espera. La gente de afuera, bendito Dios, está cegada por el diablo, atada por el diablo. El mundo los arrastra. Hoy es más difícil predicar afuera, por muchas razones. ¿Entienden? Y la iglesia es en este tiempo cuando más debe salir a las calles, porque Cristo viene pronto. Aleluya. ¿Entienden? Ya el tiempo se acaba, el tiempo se termina, bendito Dios. Nuestro hermano Edgar dio una estadística de que más de 100,000 personas se van al infierno, entre muchos y otros de repente, sin conocer a Cristo, sin haber escuchado un mensaje de esperanza. Se oyeron y rechazaron, pero al menos la iglesia estuvo ahí presente predicando la palabra. Entonces es una misión con el mundo. ¿Quién va a ir a predicar? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Las otras sectas? Bendito Dios. La iglesia del Señor está llamada. Para eso fue investida. Esa es su misión. No conciertos cristianos, no retiros campestres, no hacer encuentros, reencuentros para encuentros y vueltas se vuelven a encontrar. Para eso no fue llamada la iglesia, hermano. La misión de la iglesia en sí, Marcos 16:15, Mateo 28, 18, 19, 20, específicamente la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura y ir a las naciones a donde realmente hay necesidad. Eso tenemos que meternos aquí bien y en el corazón también, para que donde usted esté hable de Cristo. Aleluya. En su trabajo hable de Cristo, en el colegio hablen de Cristo, en sus vecinos hablen de Cristo. Va a comprar su papa, háblele a la señora que le vende papa de Cristo, bendito sea el Señor. Ahí en el carro al que está a su lado, háblele de Cristo. Porque cuando usted hace eso, usted está haciendo misión. Aleluya. Usted ha entendido, ha comprendido, bendito. Por algo Dios le pone a alguien al lado. ¿Entienden? Por algo, bendito Dios. Cómprese un tratado. Esos tratados creo que están 2 soles 50, 3 soles 50, 3 soles. El 100, eso. Cójalo en su cartera, cójalo ahí en su bolso, téngalo ahí donde usted vaya, con quien converse, compártalo. Aunque no le escuche, va a llevar ese tratado y lo va a leer. Y tal vez se puede convertir para la gloria. Está haciendo misión en el mundo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no nos cansemos de eso, no flaqueemos. Es importante hacer las convenciones, los congresos, las confraternidades. Miren, cuando se hace una confraternidad, ¿cuántas confraternidades han hecho ustedes? Como nosotros. Invitables vienen y se llenan, ¿no es así? 200, 300, aquí creo que entran como 500 personas. Tenemos que hacer 1000 panes y un cilindro de té. ¿Amén o no amén? Aleluya. Pero convoque a una confraternidad para hacer misión evangelizadora. No va nadie. Nadie da. ¿Por qué? Porque no hay pan. O no hay té. ¿O para qué voy a ir? No nos van a escuchar. No nos van a entender. Nos van a rechazar. Oiga, si eso hubiera pensado la iglesia en el principio, no hubiera hecho misión. Pero a pesar de que era perseguida, a pesar de que mataban a los cristianos, a pesar que los encarcelaban, dice que aún los arrastraban. ¿De dónde cree que los arrastraban? Algunos de los pelos, a otros de los brazos, de las piernas, y los arrastraban, otros los apedreaban por predicar el evangelio. ¿Usted cree que eso impidió que la iglesia siga predicando? Mataban 10, se convertían 100. Mataban 100, se convertían 1000. Y mataban 1000 y se convertían 10,000. Aleluya. ¿Su nombre? Gloria a Dios. ¿Entienden? Hay una historia que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis tomaron prisionero a un pastor, a su esposa y a sus 3 menores hijos. Y en el sitio de concentración donde los tenían ahí de aniquilamiento,
se dieron cuenta que ellos se aferraban a un libro. Y cuando lo quisieron desprender de ese libro de la Biblia y se dieron cuenta que eran cristianos. Entonces ahí el capitán o qué sé yo, el militar ahí que estaba a cargo, le arranchó la Biblia y le dijo: niega tu fe, renuncia a ser cristiano o te vamos a enterrar vivo. Hicieron un hoyo, metieron ahí al pastor, a su esposa y pusieron ahí también a sus 3 menores hijos. Y los estaban enterrando vivos. Y los amenazaban y los intimidaban. Y estaba alrededor polacos, suecos, judíos, alemanes, estaban alrededor. Una gran multitud. Y cuando les intimidaban con eso, dice que el pastor, al ver el llanto de sus hijos, en su corazón no quería negar a Cristo. Pero por sus hijos, lo iba a decir: está bien, renuncio al evangelio. Pero cuando él se disponía allá a decirlo, dice que su esposa con sus hijos comenzaron a cantar ese precioso salmo que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Te exaltaré. El Señor, algo por ahí dice el signo, precioso. La gente comenzó a conmoverse y él seguía cantando. Y él los intimidó. Ellos comenzaron a cantar con más. Él comenzó a cantar. Y los enterraron vivos, los mataron. Pero se convirtieron mucha gente. Polacos, suecos y aún soldados alemanes se convirtieron por ese testimonio. Perdieron su vida, pero se convirtieron mucho. Más adelante, ese salmo, si usted escucha y lo ve en YouTube, es el himno nacional de Israel. Aleluya. Su nombre sea la Gloria a Dios. No les importó morir, no les importó ser enterrados, pero de una y otra manera querían dar testimonio de que Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Y nosotros, hermano, bendito Dios, que podemos salir a las calles y no hay casi impedimentos, no lo hacemos. Entonces, aquí estamos flojeando, aquí estamos fallando, aquí la iglesia, hermano, está fallando. La iglesia no hace misión. Hay iglesias que no hacen misión. Debemos salir, hermano. ¿Entiendes? No es pecado salir, no es pecado un día cerrar el templo y salir a las calles. En algunas iglesias cerrar el templo un día de culto, según la norma, según el estatuto, según el inciso 4, hermano, sería pecado. Pero la Biblia nos dice, amado hermano, bendito Dios, que hay que salir afuera a predicar el evangelio. Aleluya. En algunas iglesias no lo hacen. Que Dios tenga piedad y misericordia. Pero cuando venga el Señor, dice la Biblia que el juicio empieza por casa. Y hay una misión. Estamos hablando de misión. La misión con el mundo es que la iglesia tiene que salir a predicar el evangelio de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25. 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que preparado para vosotros desde el cielo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y viniste a ti? Respondió el rey y le dijo: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A su nombre sea la gloria de Dios. Hay una área, eso lo vamos a ver de repente en el nivel 5, la misión de la iglesia en sí, donde habla el área de la acción social. Eso se ha descuidado un poco en la iglesia, ¿me entienden? Hay niños que necesitan a veces un desayuno afuera.
Hay gente que a veces, disculpe que le diga, no tiene que vestirse, que ponerse. ¿Entiende? Y lo que deberíamos hacer nosotros es recopilar de repente ropa que de repente usted por una u otra razón no lo necesita, ya no lo usa, siempre y cuando esté en buen estado. Yo recuerdo que cuando hubo esto de las lluvias aquí en Chimbote, en todo el litoral de Perú, el desastre natural dejó a mucha gente a la intemperie, salieron con lo que tenían y necesitaban agua, necesitaban comida, necesitaban vestido. Y por la gracia de Dios nos unimos un grupo de iglesias y nos centramos ahí en la iglesia y hicieron llegar bastante ropa. Escuche esto, bastante ropa dijeron llegar, ropa, comida, agua y todo lo demás. Entonces le dije, vamos a seleccionar la ropa, le dije, varones, damas y niños y niñas, zapatos para varón, porque todo venía mezclado. Y gloria a Dios por lo que enviaron, pero hermano, también no vamos a enviar pues ropa, pues hermano, que no lo van a poder usar. Encontramos polos rotos, camisas sin mangas, zapatos destapados. Hermano, discúlpeme, la gente puede tener necesidad, pero no porque tiene necesidad. Tampoco le vamos a, imagínense llevarle un zapato destapado roto. Si le vamos a dar algo, démosle algo que lo puedan usar. ¿Estamos aquí? ¿Entienden? Que sirva. Que le sirva, pues. Imagínense, había una camisa sin una manga. ¿Entienden? Había ropas que, sinceramente, tuvimos que desecharlas. Porque como iglesia, hermano, bendito Dios, está bien, son personas que necesitan. Pero el Señor